Bien, vamos a continuar meditando en el libro de doctrina. Había quedado inconclusa la última lección que vimos y estábamos considerando la lección número 20 acerca de la sanidad divina. Habíamos visto algunos puntos muy interesantes. Cómo fue que apareció la enfermedad en la vida del ser humano, cuál fue el trato durante el tiempo de la ley, qué decía la palabra de Dios. Luego estuvimos viendo las sanidades espirituales y físicas, cómo se combinan entre sí. Vimos la sanidad provista en la redención y cómo el pecado arruinó al hombre en las tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a retomar en el nombre del Señor Jesucristo. Habíamos estado considerando por último cómo el Espíritu Santo, por mano de los apóstoles, les respaldaba y se manifestaba con sanidad. Y vamos a retomar nuestra lección y vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y el versículo 13. Vemos que los apóstoles ungieron con aceite. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceites a muchos enfermos y los sanaban. Santiago en el capítulo 5, para los que toman nota, y el verso 14. También hace mención. Esta era una práctica muy común en la antigüedad y esa práctica persistía en la iglesia de Jerusalén. Esa era una iglesia que tenía algunas particularidades que seguramente vamos a ver cuando veamos el libro de los Hechos. Bueno, ellos mantuvieron esa costumbre y nosotros, por una cuestión de fe, también podemos usar, si tenemos la guía del Espíritu Santo puntualmente. Siempre el énfasis y la idea es qué guía el Espíritu Santo en cada circunstancia. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo. Él dice, la palabra de Dios obró milagros, pero él no hace énfasis en el ungimiento con aceite. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, y el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Romanos capítulo 15 y el versículo 17. Romanos 15, verso 17 en adelante. Romanos 15, verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo, como hemos visto ya en otras ocasiones, él se movía guiado y respaldado por el Espíritu Santo. Y vemos cómo esto se manifestaba. Recién leíamos, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así que también somos enseñados a experimentar en la vida de fe. Bueno, gracias al Señor
que esto es algo que hasta el día de hoy es una realidad. Y muchas veces se habla de que estos son dones que ya pasaron. Sin embargo, hay testimonio vivo y actual de cómo Dios sana, cómo Dios libera, y como habíamos visto en la lección anterior, también tenemos que aprender a discernir si son espíritus de enfermedad o enfermedades naturales, también. Vamos a ver algo más. Como dijimos, no leemos de Pablo ungiendo con aceite. Él habló de los 9 dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 9. Dice el verso 9, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias al Señor por las cartas del apóstol Pablo, porque cuando no hay enseñanza se quiere insistir con que todos tienen que ser partícipes de la misma manifestación, pero eso no es así. Somos un cuerpo. Yo siempre pongo el ejemplo, con la edad que tengo nunca vi mi hígado, ni tampoco mi páncreas, pero yo sé que está ahí cumpliendo su función. Y en el cuerpo del Señor todos tenemos una función. Importante que funcione. Bueno, gracias al Señor, porque el apóstol Pablo nos hace ver que nosotros estamos en un cuerpo que fue organizado por el Señor y que cada uno cumplimos nuestra función. Bueno, Pablo no dijo nada acerca de sanidad en sus otras cartas, pero enfatizó otras verdades, como la vida eterna, a Cristo como nuestra vida. Bueno, vamos a ver también Romanos capítulo 8 y el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hablando del efecto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ver algunas razones por las cuales enseñamos sanidad divina. Número 1. En el libro de Éxodo capítulo 15 y el verso 26. Éxodo capítulo 15 y el versículo 26. Dios lo prometió a su pueblo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Habíamos visto ya en la lección anterior el contraste, lo que decía la ley, y cómo esa creencia llegó hasta el día de hoy, aún dentro del mensaje. Muchos asocian el pecado automáticamente, la enfermedad con el pecado. Y habíamos visto que en el propósito de Dios está probar nuestras vidas. No solo aquel que pasa una enfermedad, sino también a los que rodeamos al enfermo. Todos estamos siendo probados. Vamos a ver otro punto. Isaías capítulo 53. La sanidad divina está incluida en la provisión de la redención. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra referencia para los que toman nota, Mateo capítulo 8 y el verso 17. Tercer punto. Los creyentes, tanto en esta dispensación como en la anterior, siempre confiamos en Dios como la fuente de la sanidad. Salmo 103 y el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y también tenemos para ver en Marcos capítulo 16. Evangelio de Marcos capítulo 16 y el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto de la imposición de mano habla de identificarse con las personas. Por eso el énfasis, seguramente vamos a ver en hebreo, la importancia de vivir una vida de congregación. En la antigüedad los sacerdotes se identificaban con la víctima y así también nosotros hoy nos identificamos con los hermanos o con aquellos que pasan por esta circunstancia. No es un tema menor, por eso dije, es una prueba para todos y todos tenemos nuestra parte. Vamos a ver un poco más en el libro de Hechos capítulo 3. La sanidad divina glorifica al Señor Jesucristo. Aquí leemos, si usted lee todo el capítulo, va a ver la curación del hombre cojo. Y dice aquí en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y la sanidad divina honra al Espíritu Santo. Recién habíamos leído Romanos 8, verso 11. El Espíritu que vivifica. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 8 vemos otro punto. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese vamos a leer. Hebreos capítulo 13 y el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él dice la Escritura que sentía misericordia por los perdidos, por la necesidad. Y así también en la medida que vamos creciendo. La vida de Cristo siente misericordia por los que sufren. A mí a veces me es extraño la opinión de algunos creyentes. No le preocupa el sufrimiento ajeno. Pero el Señor Jesús siempre tuvo en cuenta por las necesidades, sean naturales, sean físicas y mucho más espirituales. Y a veces escuchamos muchas excusas. Pero gracias al Señor por los hermanos que tienen discernimiento, que pueden ver y pueden apropiar de la gracia de Dios. Aún en estos tiempos de tanta oscuridad. Hebreos capítulo 11. Otro punto es la parte de la provisión de Dios.
La parte del hombre es apropiarse por medio de la fe en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos capítulo 10 y el verso 23. Hebreos 10, verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También vamos a ver alguna sugerencia para los obreros. Este es un punto muy interesante. Parece que fuera un tema tan simple, pero los que tenemos años en el Evangelio sabemos que esto es un problema aún en este tiempo. Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de cuando los obreros se enseñorean de la fe ajena. Vamos a ver. Según de Corintios, capítulo 1, verso 24, dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hay muchas formas de enseñorearse y de ejercer dominio sobre el pueblo de Dios. Y hay muchas formas sutiles. Bueno, no enseñorearse de la fe. Por lo general los hermanos sin enseñanza incitan a tomar decisiones de fe, el otro no tiene fe y terminan en cualquier cosa. Bueno, esos son los hermanos sin enseñanza, pero nosotros tenemos enseñanza y tenemos grandes fracasos también por este tema. Porque nuestra parte es, como hemos dicho ya varias veces, orar y tener la guía del Espíritu Santo, porque a veces escuchamos cada noticia trágica sin sentido. Y estoy hablando del mensaje de gracia. Del mensaje de gracia. Enseñorearse de la fe. Nuestra parte es dar la palabra de Dios, orar y permitirles creer. Y eso lleva un tiempo. Así como la naturaleza nos enseña que hay plantas que enseguida germinan, crecen, se desarrollan, dan fruto, dan sombra, pero otras tardan mucho tiempo. Y si el obrero no fue levantado por Dios y no tiene revelación de lo que es la obra de Dios, va a dañar. Va a dañar. Yo he tenido tanta experiencia, puedo hablar por experiencia. Creyentes, un día visité un lugar, había un joven con 41 grados de fiebre. Y le digo, ¿qué tiempo hace que está así? 3 días, me dice. ¿Y por qué no le llevaron al médico? Y porque nosotros tenemos fe, dice. Y entré a verlo y el chico deliraba. Bueno, eso es realmente temerario. Si tiene fe, gloria a Dios. Y no es ninguna vergüenza si va a ir un médico, salvo que quiera terminar lamentándose, como ha habido tantos casos. Por eso la importancia que sea una fe genuina. Gracias al Señor por los médicos y por todo lo que disfrutamos en este tiempo. Pero tenemos que aprender a separar cada una de las cosas. Hechos capítulo 14. Y yo al terminar voy a contar brevemente un testimonio de lo que me pasó a mí. Hechos capítulo 14 y el versículo 9. Podemos leer el versículo 8 también. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
la experiencia, cuando uno percibe en el espíritu la fe. Los enfermos muchas veces no pueden ir al templo y tenemos que enseñar. Santiago capítulo 5. Justamente hace poco yo hice un comentario en la reunión. Hay hermanos que están enfermos y no avisan que están enfermos. Parece que fuera una vergüenza, precisamente por ese concepto de que la enfermedad está asociada al pecado. No, dice, ¿cómo voy a avisar que estoy enfermo? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 5 y el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame a los ancianos. Así que debemos aprender a ser paciente uno con otro. Ser paciente uno con otro. Sabemos que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y oramos, entregamos al Señor, y no todas las sanidades son en el mismo tiempo. Algunas son instantáneas, algunas llevan un tiempo, un proceso. Bueno, no podemos decir que no tenga fe, porque a veces el que no tengo fe soy yo. Y eso es algo que los obreros tenemos que ser muy prudentes con las cosas que hablamos, por el daño que se puede llegar a causar. Visitamos un hospital con un hermano y el hermano empezó a hablar de la fe y de la sanidad divina y que íbamos a ir todos juntos. Le decía a esta familia que íbamos a ir todos al culto y cuando volvimos los 2 días no había nada. Y preguntamos y la persona había fallecido. Digo, ¿qué necesidad de involucrar al Señor con las cosas que a nosotros nos parecen? Tenemos que orar y si no estamos seguros hay que ser prudentes con las declaraciones. Hay que ser muy prudente. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Sé sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid al enemigo. Cuando ya tenemos cierta experiencia, sabemos que el lugar de la batalla es en la mente. Nosotros oramos y vemos cómo se va desarrollando la circunstancia. Y Pedro toma como ejemplo al león. Y bueno, seguramente usted sabe cómo es que mata un león. Los leones matan por asfixia, no matan porque tienen dientes muy filosos. Dice los entendidos que lo mejor que le puede pasar a una víctima es que el león con los colmillos le rompa el pulmón para morir más rápido. Pero los leones asfixian. Y así es el enemigo, asfixia la fe. Todo el tiempo está apretando. Aprieta nuestra economía, nuestra salud, de nuestros seres queridos. Pero dice la palabra de Dios, dice, resistirle, dice. Se sobre y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La palabra de Dios es lo que fortalece esta fe. Romanos capítulo 14 y el versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea que la fe es personal. Nuestra parte como obrero es incentivarle a la vida de fe, pero nunca obligarle, ni hacer comentarios que la otra persona se sienta obligada o se sienta mal. Porque si no tiene fe, ¿qué podemos hacer? Retándole, no va a tener fe. Tenemos que orar, incentivarle, no hay otra forma.
porque a veces cometemos ese error. Yo muchas veces comenté cuando llegué al Evangelio, yo era un fumador empedernido, y un día un hermano dijo, yo voy a orar para que el Señor libere a los que tienen vicio. Y dice, vio cómo hacen los hermanos, dice, usted agarre, si tiene un atado de cigarrillo, levántelo y Dios lo va a liberar. Y yo no tenía ninguna confianza que eso iba a ser así. Y se ve que el hermano tenía inspiración del Espíritu Santo y dijo, y si usted no tiene fe, no importa, dijo, porque los que estamos acá tenemos fe y vamos a pedir que Dios obre en su vida. Y nunca más pude tocar un atado de cigarrillo. Tenía un cartón, lo tuve que tirar. Impresionante lo que el Señor hizo ese día. Y ahí aprendí que a veces tenemos que aprender a juntar nuestra fe para bendecir a los demás. Porque a veces esperamos que los demás tengan fe y yo tampoco tengo fe. Y entonces mejor no decir nada. Pero se hacen tantos comentarios, pero gracias a Dios que todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. La gracia no ofende a nadie, ni lastima. La gracia trata con amor, con comprensión y sobre todo cuando alguien pasa un momento tan difícil que es la salud, la falta de salud, entonces necesitamos de amor, de comprensión en nuestra vida y como siempre digo, sobre todo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué motivo Dios está permitiendo esta enfermedad? Si Dios va a hacer un milagro, como ha hecho en varios de los que están aquí, el Señor ha sanado de enfermedades terminales, bueno, el Señor nos va a guiar. Necesitamos aprender a vivir bajo la guía de nuestro Dios. Bueno, aquí termina esta lección y vamos a comenzar la lección número 21, la crucifixión de Cristo. Otro punto de doctrina. El hecho de la crucifixión de Cristo no está en cuestión, pero sí el día en que fue crucificado. Bueno, como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta lección, el Señor fue crucificado un día jueves. Sin embargo, la tradición y lo que el mundo festeja, ellos dicen que fue un día viernes. Pero vamos a ver por la Escritura. Bueno, el Señor resucitó el primer día de la semana. Hay varias referencias, vamos a ver algunas. Luego voy a dar la referencia para los que toman nota. Marcos capítulo 16. Y el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí encontramos la primera referencia. El Señor resucitó el primer día de la semana. Lucas capítulo 24 y el versículo 1. Lucas 24, el verso 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mateo capítulo 28. Mateo 28 y el versículo 1.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que aquí vemos esta referencia. Voy a dar otra para los que anotan también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1. También en el mismo capítulo, verso 14 y verso 19. El Señor Jesús resucitó al tercer día después de su entierro, como vemos aquí, y Él lo había profetizado. Hay varias referencias acerca de esta profecía, exactamente 8 referencias, donde Él profetizó de su resurrección. Mateo capítulo 16 y el verso 21. Mateo 16 y el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 17 de Mateo y el verso 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo capítulo 20 y el verso 19. Mateo 20 y el verso 19 dice: le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Capítulo 27 también de Mateo, ya que estamos aquí. Mateo 27 y el verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Voy a dar otra referencia para los que toman nota. Marcos capítulo 10, verso 34, Lucas capítulo 9 y el verso 22, también capítulo 18 de Lucas, verso 33, Lucas 18, 33, y por último Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. También tenemos el testimonio de Marcos. Marcos capítulo 16 y el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Otro punto también como referencia. Tenemos el testimonio de un ángel que lo confirma. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Otro testimonio más, en cuarto lugar, el testimonio de Pedro, Hechos capítulo 10. Y dice versículos 39 y 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. En 1 Corintios capítulo 15 tenemos el testimonio de Pablo. Siempre que vemos así distintos testimonios me viene a la mente un tribunal donde van pasando los testigos. A ver, pase Pedro, pase el ángel, pase el apóstol Pablo. Bueno, cada uno va aportando una visión y una revelación. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo, podemos leer versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su resurrección, sexto punto, su resurrección fue según las Escrituras. Aquí en 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Las primicias, las primeras gavillas. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 y el versículo 11. Reitero este sexto punto, su resurrección fue según las Escrituras. 1 Corintios 15, verso 20, habíamos leído. Y ahora leemos Levítico 23 y el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esto está hablando de la primicia, Bueno, esta medida de la primicia de Homer, las primicias de la siega. Para los que toman nota, Jeremías capítulo 2 y el verso 3. El día siguiente del sábado, del día de reposo, recién habíamos leído en Levítico. Y vamos a leer nuevamente. Levítico capítulo 23, en la parte final del versículo 11. Este versículo dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bueno, vemos otras interesantes referencias en cuanto al horario. Encontramos la hora tercera. Cuando estudiamos el libro de Génesis, vimos cómo se contaba el día, comenzando desde las 6 de la tarde. Y habíamos visto el porqué. Pero luego ha habido algunos cambios. En algunos textos se mantiene esa forma de contar el horario. Y en algunos ha sido cambiado. Vamos a ver algunas referencias. Marcos capítulo 15 y el verso 25. Dice
Era la hora tercera cuando le crucificaron. Vemos aquí, esto habla de la hora tercera del día. El día comenzaba a las 6 de la mañana, o sea que son las 9 a.m., como nosotros le conocemos. Hechos capítulo 2, hablando de lo que aconteció el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 15 dice, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Así que esto nos habla de las 9 de la mañana. Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 14. Vemos otra referencia. 19 de Juan. Y dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Esto nos habla del mediodía. Del mediodía. Mateo capítulo 27 y el versículo 27-45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto haciendo referencia a lo que compartía nuestro hermano hace un momento. Esto habla del mediodía, la hora del mediodía. Y aquí encontramos también la expresión hasta la hora novena, o sea, hasta las 15 horas. Ese es el horario en que Jesús entregó su vida. Mateo 27 y el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que aquí vemos las referencias para interpretar primeramente el día y también los horarios de este acontecimiento. Bueno, es muy interesante, estas citas prueban que el día a menudo era contado desde las 6 de la mañana y no siempre desde las 6 de la noche. Voy a repetir para los que toman nota esta frase. Estas citas prueban que el día a menudo era contado desde las 6 de la mañana y no siempre desde las 6 de la noche. Así en la figura, Dios aceptó a su Hijo como primicia de la resurrección. Así en la figura, Dios aceptó a su Hijo como primicia de la resurrección. Lo resucitó como Señor y cabeza de la nueva creación. En la Escritura encontramos acerca de la preparación de la festividad de la Pascua. Mateo capítulo 19, vamos a leer, ya la hora se nos está acabando, pero vamos a ver este texto. Juan capítulo 19 y el versículo 31. Vamos a ver primeramente. Juan 19 y el verso 31. Como dije, no fue una preparación ordinaria de un sábado regular semanal. Es la preparación especial para una fiesta especial. El gran día, día de gran solemnidad. Y es muy interesante poder interpretar esto.
Fue un día extra, el cual vino antes del sábado semanal, día de la preparación. Y este día comenzó el jueves a las 6 de la mañana, en que Cristo fue crucificado. Vamos a ver algunas referencias. Juan capítulo 19 y el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mateo capítulo 27 y el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Este no es un tema menor, porque encontramos aquí a los sacerdotes en actividad. Si él hubiese muerto, como dicen, un viernes, esto sería sábado de reposo, pero no es así. Esta es otra interesante referencia. Marcos capítulo 15 y el verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Esta porción discrepa con lo que los otros evangelistas enseñan. Y bueno, es importante como referencia Juan 19. Vamos a ver nuevamente. Juan capítulo 19 y el versículo 14. Aquí mismo en Juan 19:31 es cuando hace la aclaración que era de gran solemnidad, era una preparación especial. 19:14 dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Es muy interesante dedicar un tiempo para interpretar realmente cómo fue esa semana, esos días donde se desarrolló la crucifixión. La preparación de la Pascua fue una preparación especial para una fiesta especial. El gran día, día de gran solemnidad. Fue un día sábado extra, el cual vino antes del sábado semanal, día de la preparación. Comenzó el jueves a las 6 de la mañana y he aquí que Cristo fue crucificado el día jueves y murió a las 3 de la tarde. Su cuerpo fue sepultado a las 6, o sea, a las 18 horas de ese día jueves. Estuvo 3 días en la tumba, día de fiesta, extra sábado o de gran solemnidad. El sábado común y mediodía o domingo, primer día de la semana. Hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se nos cumplió. Queda un poco para finalizar esta lección. Y bueno, con la ayuda del Señor luego vamos a continuar, vamos a tomar un breve recreo y luego continuamos. Que el Señor les bendiga.